Bueno, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo con esta clase de Matemática 1. Hoy vamos a ver extremos de funciones y bueno, para iniciar, espero que anden bien y que sigan avanzando con los ejercicios y los trabajos que les solicitan los docentes en cada comisión. Es importante que escuchen los teóricos, que hagan los ejercicios, allí donde realmente ponen en prueba el aprendizaje que tienen. Así que bueno, buena suerte. Para comenzar entonces en el estudio de este tema, veamos algunos problemas que se nos pueden presentar. El primero dice lo siguiente: ¿cómo puede obtener un fabricante de cajas las dimensiones de una caja sin tapa de base cuadrada de 900 centímetros cúbicos de volumen para utilizar la menor superficie de cartón posible? Bien, este es un ejercicio de optimización porque queremos ver en cuál es el valor de las dimensiones de la caja para que la superficie de cartón sea la menor posible. El otro ejercicio dice lo siguiente: entre 0 y 30 grados centígrados, el volumen en centímetros cúbicos de 1 kilo de agua a una temperatura T está dado aproximadamente por la fórmula siguiente. Esta fórmula del volumen es un polinomio de grado 3, donde la variable independiente es la temperatura. Y la pregunta es la siguiente: ¿a qué temperatura el agua tiene su densidad máxima? La densidad, como sabemos, es la masa sobre el volumen. Entonces, lo que pregunta es en qué valor la función densidad obtiene un valor máximo. ¿Cómo resolveremos este tipo de problemas? Buena pregunta, ¿no? Por ahora parece chino. Bueno, esto es lo que vamos a ver en estas clases sobre extremos de funciones, cómo podemos hacer para resolver ese tipo de problemas. Lo que nos plantean estos problemas es cómo calcular el menor o el mayor valor de una función, es decir, el mix mínimo o el máximo valor de la función. Pero para entender esto, veamos qué quieren decir estas nociones en el gráfico de una función. Esta en rojo es una función definida en un intervalo y, bueno, ¿dónde obtiene, en qué puntos del dominio o para qué puntos de la variable independiente tiene su máximo valor la función? Ese es en el punto D. Y su mínimo valor lo alcanza en el punto A. Muy bien. Decimos que en D alcanza un máximo absoluto y en A alcanza un mínimo absoluto. Pero tenemos otros puntos donde, en realidad, si no consideramos todo el intervalo de definición de la función, sino solamente un entorno de algunos puntos, vemos que allí los valores de la función, por ejemplo en B, tienen un máximo local. Es decir, si miramos el valor de la función en todo un entorno, en un abierto que contiene a B, la función alcanza su máximo valor de ese intervalo en B. Lo mismo para los mínimos, ¿no? Si miramos la función solamente en un intervalo alrededor de C, allí alcanza un mínimo local. Bien, entonces, ¿cómo vamos a definir qué es un máximo y un mínimo absoluto? Una función f tiene un máximo absoluto o máximo global en C si f en C es mayor o igual que f en x para todo x en el dominio de f.
el número f en C se llama valor máximo de la función f en el dominio. Y decimos que en C alcanza ese máximo valor. De manera análoga, podemos decir que f tiene un mínimo absoluto en C si f en C es menor o igual que f en X para todo X en el dominio de f. Bueno, a estos valores máximos y mínimos de f se los llaman valores extremos de f, que son alcanzados en estos puntos particulares del dominio. Bien, entonces, volviendo al gráfico de la función, tenemos en D un máximo absoluto y en A un mínimo absoluto. Porque la función, por ejemplo, en f en D es mayor o igual a cualquier valor de la función en todo el dominio. Ahora, ¿qué llamamos máximos locales o mínimos locales? Una función f posee un máximo local o relativo en C si f en C es mayor o igual que f en X para todo X en algún intervalo abierto que contenga C. De manera análoga, f tiene un mínimo local en C si f en C es menor o igual que f en X para todo X en algún intervalo abierto que contiene a C. Entonces, todos estos podemos decir, tanto los que son máximos locales. Veamos que en los máximos absolutos también los estamos llamando locales, porque si es mayor, el valor de la función es mayor o igual que el valor de la función en cualquier x del dominio, en particular en cualquier x de un entorno. Muy bien. Veamos qué características tienen estos puntos, digamos, donde alcanzan máximos o mínimos locales. Por un lado, tenemos los extremos, ¿no? A es un extremo, dijimos que es un mínimo local y absoluto. El otro extremo es solo un máximo local. Este otro punto, el punto C, ¿qué particularidad tiene? Allí la derivada no está definida. Si bien toda la función es una función continua, pero la derivada allí no está definida. Y este es, en este caso, un mínimo local. Y estos otros tres puntos, ¿qué particularidad tienen? Allí la función es diferenciable, está bien definida la recta tangente y esa recta tangente es horizontal, es decir, su derivada en esos puntos es cero. Entonces, por lo que vemos en el gráfico, los máximos y mínimos locales y absolutos cumplen algunas de estas condiciones. La derivada no existe, como por ejemplo en el punto C. La recta tangente al gráfico es horizontal, es decir, la derivada en ese punto es nula, que es el caso de los puntos B, D y E. O es un extremo del intervalo de definición de la función. Ambos extremos del intervalo de definición, A y el de la derecha. Muy bien, pero ahora, si estamos en presencia de un máximo o un mínimo local en un intervalo abierto, una función, ¿qué podemos asegurar? ¿Qué nos dice el teorema de Fermat? El teorema de Fermat nos dice lo siguiente, que si f tiene un máximo o un mínimo local en C y si f' en C existe, entonces esta derivada se anula en ese punto. Muy bien. Ahora, ya sabemos que cuando tenemos un teorema es una afirmación, un teorema es una afirmación validada
por todo un razonamiento lógico. Entonces, ¿cómo demostramos este teorema? Los resultados en matemática se demuestran y no alcanza con la intuición que nos da el gráfico. Para eso tenemos que construir una demostración. ¿Cómo demostraríamos el teorema de Fermat? Pues bien, comencemos por los siguientes. Supongamos que en C la función tiene un máximo local, es decir, que f en C más h menos f en C es menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque en todo un entorno de la función, el valor de la función es mayor o igual, en el punto C, es mayor o igual que el valor de la función en cualquier punto cercano a él. Bien, ahora, como la derivada en C existe, esa era parte de mis hipótesis, f' en C coincide con los límites laterales del cociente incremental. Bueno, veamos entonces f' en C, como coincide, es el límite de un cociente incremental, en particular coincide con el límite lateral acercándose por la derecha, el límite lateral derecho. Entonces, ¿qué es el cociente incremental? Es f en C más h menos f en C sobre h. Pero habíamos dicho que el numerador del cociente incremental era menor o igual que 0. Y al hacer el cociente incremental lo estoy dividiendo por h, que es un valor positivo, porque me estoy acercando por la derecha. Esto me dice que el cociente incremental es menor o igual que 0 sobre h, que es 0. Por lo tanto, al sacar límites a la desigualdad o límites laterales, esto me va a dar que el límite del cociente incremental cuando me acerco a 0 por la derecha es menor o igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si me acerco por la izquierda? Como la derivada coincide, como la derivada existe, coincide con el límite lateral izquierdo también. Ahora, el cociente incremental, el numerador, sabíamos que era menor o igual que 0, pero al dividirlo por un número negativo, me da a ambos miembros de esa desigualdad, se me invierte el orden de la desigualdad. Por lo tanto, el límite del cociente incremental va a ser mayor o igual a 0 porque h es un número negativo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la derivada por un lado es mayor o igual que 0 y por el otro es menor o igual que 0. Es decir, no nos queda otra que sea exactamente igual a 0. Menos mal, pudimos demostrar el teorema, que era lo que queríamos saber, que bajo esas hipótesis la derivada en C era 0. Analicemos en este caso la función x al cuadrado en todo su dominio. Sabemos que en 0 tiene un mínimo que es local y absoluto y que no tiene máximo porque tanto el límite para x que tiende tanto a infinito como a menos infinito, la función crece. Esos límites son infinitos. Entonces, en 0, como tenemos un mínimo, sabemos que la recta tangente en ese punto es horizontal y por lo tanto su derivada es 0. Efectivamente, si calculamos la derivada de la función x al cuadrado, que es 2x, y la evaluamos en 0, nos queda exactamente 0. Es decir, en este caso vale el teorema de Fermat porque sabemos que la x cuadrada tiene un mínimo en 0 y allí la función es derivable en ese punto y allí
por lo tanto nos da que la derivada es 0. Nos confirma lo que dice el teorema de Fermat. Ahora analicemos esta otra función, la x al cubo. Esta función no tiene ni máximos ni mínimos. Sin embargo, si miramos en 0, tiene su recta tangente es horizontal y por lo tanto su derivada es nula. Esto nos dice que no vale la recíproca del teorema de Fermat, es decir, que la derivada en 0 en un punto no nos asegura que la derivada en un punto sea 0, no nos asegura que allí la función tenga un máximo o un mínimo local. Por lo tanto, es importante saber que cuando tengo un punto donde la derivada es 0, sé que es un candidato a ser máximo o mínimo, pero hay que corroborarlo. Ya veremos en un ejemplo cómo podemos hacerlo.